Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Cura, soy el jefe de cardiología intervencionista del Instituto Cardiovascular. En este capítulo del tratamiento percutáneo de las enfermedades valvulares vamos a repasar las indicaciones actuales y vamos a tratar de realizar una discusión con los colegas hematólogos acerca de la relación entre el tratamiento percutáneo de las enfermedades valvulares y la hemostasia o el manejo de la coagulación. Yo lo que voy a repasar en estos próximos 15 a 20 minutos son las indicaciones actuales del tratamiento percutáneo tanto de la válvula aórtica como de la válvula mitral. La incidencia de las enfermedades valvulares se va incrementando a medida que se incrementa la edad de la población. Como vemos aquí en este gráfico, tenemos todas las enfermedades valvulares en esta línea celeste, cómo se van incrementando desde la cuarta década de la vida a ser una enfermedad bastante prevalente después de los 80 años en más del 15% de los pacientes. La valvulopatía más prevalente es la afección mitral. Sin embargo, la válvula aórtica, que es la más frecuentemente tratada y porque en general esta valvulopatía es muy difícil de manejarse mediante tratamiento médico. En cambio, la enfermedad mitral tiene un rango de tratamiento médico más amplio, donde la proporción de pacientes que requieren un tratamiento invasivo, ya sea quirúrgico o percutáneo, es relativamente menor al de los pacientes con estenosis aórtica severa. La alternativa del TAVI, y ahora focalizándonos en esta primera etapa de la charla en el TAVI, que es cómo se abrevia la sigla de reemplazo valvular aórtico por catéteres. La alternativa frente a la cirugía. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas del tratamiento percutáneo es que, por supuesto, es una intervención menos invasiva. No requiere anestesia general. Tenemos un anestesiólogo brindándole confort y una sedación muy suave, pero durante la intervención nosotros podemos conversar con el paciente en la mayoría de las situaciones y de esa manera nos mantenemos conectados y hacemos que la intervención tenga el menor riesgo posible. No utiliza bomba de circulación extracorpórea, por supuesto comparado con la cirugía que sí lo requiere para el reemplazo de válvula aórtica. Se evita la isquemia miocárdica solamente durante el marcapaseo. Para la valvuloplastia puede haber unos segundos de una frecuencia cardíaca muy elevada, pero eso no conlleva mayormente ningún riesgo, o los riesgos son ínfimos. El procedimiento se realiza bajo condiciones fisiológicas, es decir, el paciente mantiene la presión arterial, mantiene la frecuencia cardíaca, mantiene los parámetros vitales en forma permanente. Y el procedimiento se realiza guiado con imágenes, mayormente angiografía, y también se complementa con la medición de presiones y con la ecocardiografía durante la intervención. La internación es muy breve, también vamos a ver cómo ha disminuido los tiempos de internación, pero hoy en un paciente electivo tratamos que se vaya a su casa, si no es el día siguiente, a los 2 días, la mitad de los pacientes pueden externarse. Ya llevamos 18 años en el mundo del primer implante valvular aórtico, como se muestra aquí en esta diapositiva. Alain Crivier, un médico de Francia que estuvo trabajando muchos años en esta alternativa, pudo brindarle a un paciente por primera vez hace tan solo 18 años. Y esto generó un entusiasmo de la comunidad cardiológica e intervencionista y se desarrolló investigación muy ordenada que nos permite hoy por hoy establecer qué pacientes se van a beneficiar con este tipo de técnica con respecto a aquellos que necesitan aún hoy la cirugía de reemplazo valvular aórtico. El camino del TAVI fue ordenado, y aquí llamo ordenado
comenzó con los pacientes con riesgo prohibitivo. Acá tenemos en esta tabla cómo se clasifican los riesgos en aquellos pacientes con riesgos demasiado altos para ser operados, es decir, cuyo riesgo establece una contraindicación para cirugía, aquellos llamados alto riesgo, aquellos con riesgo intermedio y aquellos de bajo riesgo. Y todo esto según clasificaciones bastante estandarizadas. Hoy por hoy está sumamente indicado en pacientes con alto riesgo e incluso con intermedio riesgo, con riesgo intermedio, pero también esto está yendo hacia pacientes de bajo riesgo, especialmente aquellos de edad avanzada. Y se utiliza esta clasificación, que es el STS, que es una clasificación de riesgo quirúrgico que se emplea como para ver si el paciente tiene un riesgo elevado. Hoy por hoy se cuestiona el rol de continuar utilizando estas clasificaciones de riesgo, ya que la demostración del beneficio del TAVI ha ido a lo largo de todos estos grupos de pacientes. Hay ensayos clínicos como estos dos que menciono, para pacientes inoperables que han comparado el tratamiento médico versus el TAVI, mostrando un beneficio contundente en una reducción de la mortalidad y en la tasa de hospitalización. También se ha hecho lo propio en pacientes de alto riesgo, en aquellos también de riesgo intermedio y finalmente, como les mencioné recién, en aquellos pacientes de bajo riesgo. Y estos son los estudios más recientes que llevan menos de 2 años desde la randomización, como para poder ver en estos pacientes que incluyeron pacientes de bajo riesgo, comparando el TAVI versus la cirugía. Hay dos tipos de válvulas, una que son las que acá me refiero con B larga E, que son las balón expandibles, es decir, aquellas que se entregan mediante la insuflación de un balón, como lo hacemos con los stents coronarios. Y en este tipo de válvulas hemos visto incluso una reducción de la mortalidad al año. También se ha visto una reducción del accidente cerebrovascular, es decir, que estas dos preocupaciones de nuestros pacientes, la vida y el accidente cerebrovascular, han sido claramente establecidas, que el TAVI tiene cierta superioridad mínima, pero cierta superioridad con respecto a la cirugía. Y algo parecido ha demostrado las válvulas ya autoexpandibles, aquellas que tienen un soporte metálico que se autoexpanden y no necesitan una entrega mediante un balón. Han demostrado una equivalencia y una no inferioridad frente a la cirugía, incluso en pacientes, como en este ensayo clínico, de bajo riesgo quirúrgico. Luego de múltiples estudios, y esto es a modo solamente de compartir con ustedes este metaanálisis, que incluye varios ensayos clínicos, cuando vemos la sumatoria de ensayos clínicos vemos que es muy consistente, como vemos que siempre está a la izquierda de esta línea, que es el 1, como la mortalidad estaría favorecida para el TAVI frente a la cirugía. Y estamos hablando a corto plazo, todavía no tenemos estudios de largo plazo para poder, en forma contundente, poder indicar esto a una proporción mayor de pacientes, porque estos estudios requieren seguimiento de 5 y de 10 años. Pero claramente la mortalidad a 2 años es incluso menor en el TAVI frente a la cirugía, y lo mismo también la tasa de accidente cerebrovascular, que ha sido demostrado como menor en el TAVI frente a la cirugía. No es así la necesidad del implante de un marcapasos definitivo, que es superior en el TAVI con respecto a la cirugía. Es decir, que en este punto hay un beneficio de los pacientes que se operan en tener menos necesidad de un marcapasos definitivo, aunque la presencia de un marcapasos definitivo no implica un peor pronóstico, pero sí, por supuesto, conlleva algún riesgo mayor y algo que no es deseable en estos pacientes. Y que se está trabajando mucho como para
que esa tasa que actualmente ronda el 6 a 10% pueda ser disminuida en cuanto a la necesidad de marcapaso. La tasa o el orificio efectivo es igual o incluso mejor al obtenido mediante cirugía de reemplazo valvular aórtico. Y la otra, digamos, debilidad es la insuficiencia aórtica residual, porque el sellado de la válvula, el implante no es como el quirúrgico, sino que se implanta mediante el stent y las estenosis con las calcificaciones pueden generar algún tipo de insuficiencia aórtica residual, que es mayor en los pacientes sometidos a TAVI con respecto a aquellos sometidos a cirugía de reemplazo valvular aórtico. Ahora, una de las preocupaciones es cuál es la durabilidad de las TAVIs, especialmente en situaciones donde el impacto del monto de calcio y la geometría anular podrían influenciar en la morfología y eso en la durabilidad. También en algunos casos puede haber una expansión asimétrica, la coaptación valvar, la distribución del estrés sobre las valvas, el crimpeo, el hecho de llevar la válvula en un catéter muy delgado, podría eventualmente generar algún cambio que ocasione una menor durabilidad, y eso es lo que se está tratando de establecer. Hasta ahora, todos los estudios que muestran durabilidad, no hay ninguna evidencia de disminución del tiempo de durabilidad de las TAVI frente a la cirugía, pero se tiene que establecer en forma comparativa y para eso aguardamos el largo plazo de estos ensayos clínicos, especialmente de estas poblaciones de menor riesgo, donde tenemos no solamente que asegurar menor mortalidad y menor tasa de accidente cerebrovascular, sino también durabilidad en el largo plazo, también una baja tasa, necesitamos demostrar una baja tasa de implante de marcapasos. Y esto es un fenómeno que es la trombosis de las válvulas, que alertó a la comunidad cardiológica, a los pacientes, en cuanto a que esta presencia de trombosis, cuando se la investiga mediante ya sea ecocardiograma o mediante tomografía computada, multicorte, se ve que oscila en un 15 a 20% de los pacientes, que pueden tener expresiones subclínicas, es decir, que no tienen ningún incremento del gradiente valvular, pero que si se realiza en forma sistemática una tomografía, luego en los meses ulteriores al implante valvular, se ve que puede haber depósitos de trombo, ya sea en la cara ventricular o en la cara aórtica de las valvas. Esto también ocurre con la cirugía y no queda totalmente claro si la proporción es exactamente igual o si podría haber un incremento en los pacientes tratados mediante TAVI. Pero se está investigando en forma profunda, como también cuál es la forma de prevenir que eso ocurra. Si el doble esquema antiagregante es suficiente, que se les da durante 6 meses el doble esquema y para luego continuar con la aspirina, o si los pacientes se podrían beneficiar mediante un periodo de tiempo de anticoagulación. Estos dos fenómenos, que es el HALT y el HAM, son dos definiciones de presencia de trombo en la tomografía computada. Y como vemos, la primera presencia de trombo, el HALT, es la presencia de trombo sin generar incremento en el gradiente, y cuando ya afecta la motilidad de las valvas, bueno, ya eso es un grado mayor de trombosis y puede bueno, generar un incremento del gradiente. Ahí sí es cuando se puede determinar mediante ecocardiograma, que es la forma habitual de seguir a estos pacientes. Y cualquier incremento en los gradientes, en la evolución, ahí hay que poner el semáforo para ver si no merece una tomografía computada para descartar este evento de trombosis valvular, que clínicamente es infrecuente, pero ocurre. En nuestra práctica, acá vemos los gradientes basales, como los pacientes tenían gradientes muy elevados previos, y luego del TAVI, fíjense que es muy sostenido
digamos, el seguimiento de los gradientes bajos. Sin embargo, hay algunos pacientes que incrementan estos gradientes. Estos pacientes son muy pocos, hemos realizado más de 500 TAVIs y ha ocurrido trombosis clínicamente detectable en 3 pacientes y se ha tratado mediante anticoagulación en 2 de ellos en forma exitosa. Repasando las indicaciones, repasamos los inoperables, los de riesgo alto, intermedio y bajo riesgo, y hay 2 categorías que también quería mencionar. Los pacientes que tienen una prótesis valvular quirúrgica deteriorada con un gradiente elevado o insuficiencia, esos pacientes hoy por hoy se los está pensando para lo que se llama valve-in-valve, una válvula percutánea dentro de una válvula quirúrgica, y lo realizamos digamos, según la anatomía, según el tipo de válvula que tengan previamente, pero se está transformando en la primera indicación el TAVI frente a una recirugía. Y en los pacientes con estenosis aórtica bicúspide, es decir, aquellos que tienen 2 puertas en lugar de 3 puertas valvares, si bien no han sido incluidos en los ensayos clínicos, van incrementando su evidencia para poder tratar especialmente aquellos que tengan una anatomía adecuada. Entonces acá nos metemos en este capítulo de conocer anatómicamente a nuestros pacientes. Esto es un arco y un anillo valvular aórtico con toda su morfología y componentes, y esto se puede ver tomográficamente al detalle, midiendo el área, el perímetro, y de esa manera poder determinar qué válvula es la más adecuada, qué dimensión, ver el monto de calcio, cuando un calcio puede ser, como a la izquierda arriba, planar, pero hay otros que son muy protruyentes y esto nos pueden traer problemas en el seguimiento de los pacientes, generando insuficiencia aórtica porque la válvula con el stent no se va a poder coaptar o adaptar bien a ese anillo. También tenemos que ver el monto, el tamaño del anillo, el monto de calcio, especialmente en las bicúspides, y también ver los accesos. Esta es una aorta, ilíacas y femorales. Nosotros mayormente ingresamos por acceso femoral, pero cuando tenemos, como en este caso, mucha obstrucción, calcificación, a veces utilizamos otros accesos, como es el subclavio, como es el transcarotidio, el transaórtico, el transapical, es decir, hay múltiples accesos alternativos. El tamaño de los accesos es importante, ya que la válvula mide aproximadamente 5 milímetros de diámetro y eso es lo que necesitamos como acceso. Y la tendencia actualmente es a que en aquellos pacientes de edad muy avanzada tendemos a indicar TAVI, y en aquellos pacientes jóvenes, menos de 75 años, tendemos a recomendar la cirugía. Pero esto es muy dinámico y va a ir cambiando a lo largo de los años. ¿Qué es lo que ocurrió en el mundo y también acá en Argentina? La necesidad, la mortalidad del TAVI ha ido disminuyendo a medida que pasó el tiempo, y de esa manera se ha llegado a mortalidades que están por debajo del 3 a 4%, incluyendo aquellos pacientes que son urgencias o emergencias, es decir, que se ha transformado en una intervención muy segura. Y la tasa de uso del TAVI, especialmente en esta diapositiva vemos aquellos pacientes más de 80 años, es mayormente el TAVI el tratamiento de elección. Es lo mismo el crecimiento que hemos tenido en el Instituto Cardiovascular, un crecimiento exponencial con una disminución en los días de internación de estos pacientes. Solo que tenemos que mencionar que la espera a la intervención es una espera que no está libre de riesgo, es decir, que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ver a estos pacientes y de poder establecer el mejor tratamiento y en el tiempo más adecuado. Este es el equipo multidisciplinario que maneja a estos pacientes, hoy por hoy transformado en una forma más virtual. Y esto es un ejemplo, es un caso, ahí tenemos la válvula, tenemos el anillo valvular, ahí ven el nacimiento de las coronarias. Esto es el gradiente basal que tenía el paciente, ahí estamos dilatando para generar un mayor espacio. Ahí estamos
con el implante de la válvula, colocándola, y allí está la válvula en funcionamiento. Se ve el stent, no se ve las valvas en sí, pero esa es la situación, cómo queda la válvula en el lugar de la valvulopatía que tenía el paciente. Y el gradiente que pasó, en este caso, a 0. Vamos a repasar en un minuto o dos el tratamiento de la insuficiencia mitral. Esto, cuando el grado de insuficiencia mitral es severo, tiene una tasa de rehospitalización muy elevada, que está en el 25-50% dentro del año. Ahora, esta válvula es más difícil de abordar, tiene diferentes festones y su reparación no es tan sencilla. Hay un tratamiento que es quirúrgico y que es generar un punto de sutura a nivel medio valvular para disminuir la tasa de insuficiencia mitral. Y esto se ha realizado o se ha equiparado a un tratamiento endovascular, es decir, vamos por acceso venoso, punción transeptal, vamos a contramano de la válvula, digamos, de la válvula mitral, se establece, se pone el clip, y de esa manera logramos un resultado muy parecido a la técnica quirúrgica de Alfieri para generar una doble apertura valvular y disminuir el grado de insuficiencia mitral, evitando, por supuesto, la toracotomía. Así es como luce una insuficiencia mitral, como ven ahí en el color, como la válvula pierde, y por eso se ve ese jet amarillento que regurgita del ventrículo hacia la aurícula izquierda. Y las indicaciones que se han establecido como indicaciones 2B para utilizar el MitraClip en pacientes con insuficiencia mitral severa, sintomáticos en clase funcional 3 o 4 de insuficiencia cardíaca, siempre y cuando tengan un riesgo quirúrgico muy elevado. O sea que estas son las indicaciones actuales, tienen unos años, esto va a ir modificándose, porque hay pacientes que se ha ido demostrando su beneficio, pero claramente va subiendo el nivel de evidencia en la indicación del MitraClip. Las causas más frecuentes de inelegibilidad para el tratamiento quirúrgico es la fragilidad excesiva o la insuficiencia tricuspidia severa. Y importante es este estudio que demostró recientemente cómo aquellos pacientes con insuficiencia mitral secundaria a insuficiencia cardíaca con este MitraClip se podía demostrar una disminución de la mortalidad y de la tasa de rehospitalización. Y esto está incrementando el uso de esta técnica. También se puede tratar mediante clips la válvula tricúspide, es decir, que el tratamiento tricuspidio, este concepto puede aplicarse también a la tricúspide con alguna variación anatómica, pero también se puede mejorar la insuficiencia tricuspidia mediante este tratamiento. Y a futuro, pero que no falta tanto, ya viene el implante de válvulas mitrales mediante catéteres. Acá tenemos muchos prototipos, hay algunos ensayos clínicos en fases iniciales, algunos cientos de pacientes tratados, pero esto es el tratamiento que va a venir a futuro. Es decir, que el tratamiento percutáneo de las válvulas ha venido a establecerse. Nuestros pacientes necesitan volver a su vida y reinsertarse en forma rápida y segura, y el tratamiento percutáneo está escalando en forma exponencial en la proporción de pacientes que pueden ser tratados. Muchas gracias.